Bienvenidos. Hoy vamos a tocar el tema ¿por qué quiero ser maestro? Y tenemos como invitado al doctor Raúl Valdivia Dueñas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Un saludo especial para toda nuestra audiencia, Dave. Me encuentro muy a gusto contigo y gracias por invitarme a tratar un tema trascendente. Y al empezar esta entrevista, quisiera invitar a los jóvenes de nuestra comunidad a estudiar para maestro. Por experiencia, sé que no se arrepentirán. Justamente es algo que es importante, siempre conversar con los jóvenes. Pero cuéntenos, ¿cuándo descubrió que quería ser maestro? Bueno, Debbie, me obligas a hojear algunas páginas del recuerdo. Mi padre fue un señor profesor, un maestro en todo el sentido de la palabra. ¿Cuánto hicieron para que él se vaya a trabajar en la Dirección Regional de Arequipa? Él nunca quiso abandonar su escuela rural y allí se jubiló. Yo estuve allí, David, y creo que allí empezó mi vocación. Una vez que abracé la carrera de profesor, de maestro, nunca la dejé. Era mi destino. Era su destino, como dice. El tiempo desde ese momento hasta ahora ha cambiado un poco. ¿Fue posible para usted vivir de la vocación? La respuesta es un rotundo sí. Hace más de 40 años que yo llegué a Tacna y llegué precisamente a trabajar no en el sector educación, pero por hacer el destino fui invitado a reemplazar a una profesora. Cuando llegué al salón, fue todo un acontecimiento muy grande en mi vida. Y me sentí bien en el aula, me sentí bien con mis estudiantes. Pero la vocación debe ir acompañada de la calidad. Yo nunca seguí otra carrera, como sí lo hicieron muchos colegas que conozco porque decían que no les alcanzaba el sueldo de maestro. Siempre traté de ser el mejor en mi profesión, innovar, producir textos, siempre buscando nuevas alternativas para enseñar a mis estudiantes. Y eso me permitió vivir bien con mi esposa y 3 hijos. Me ha permitido vivir bien, comentaba. Qué bueno, es importante saberlo. Pero además de vivir bien, ¿esta es una profesión donde puede disfrutar lo que hace, doctor Raúl? Como en ninguna otra. Uno disfruta cuando ama lo que hace. Y créeme que yo amo ser maestro. Puedo estar cansado, muy cansado, y tengo experiencias muchas en este sentido. Pero en el aula, ya sea física o virtual, me transformo y dejo el cansancio atrás. Contribuir a que un estudiante alcance sus metas es lo máximo. Ver su satisfacción en su rostro, ver los logros que consigue, es suficiente para mí. Me siento realizado. Justamente hablaba de ese desarrollo, ¿no? Que nosotros como profesionales contribuimos con los estudiantes. Pero cuénteme, ¿también genera vínculos y relaciones con más personas aparte de los estudiantes? Por supuesto, Debbie, por mi profesión he podido conocer y trabajar junto a grandes maestros del Perú, maestros nacionales e internacionales. La preocupación constante ha sido la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Fíjate que llegué a ser evaluador externo del CINEACE y hasta escribir libros con otros colegas,
juntos tratando temas importantes de la educación y de la investigación. Y se han podido publicar en editoriales internacionales, entre otras cosas. Estas relaciones te hacen crecer, ves las cosas desde distintos ángulos, distintas perspectivas, y te das cuenta que estás haciendo bien las cosas y que estas pueden cambiar, a pesar de todo el lastre que lleva mi profesión. Interesante. ¿Qué experiencias personales y profesionales le puede dejar el desempeño de la profesión? Mira, en realidad el desempeño de mi profesión es toda una experiencia de vida, ¿eh? Haber contribuido a que muchos estudiantes lleguen a tener su formación básica. Y no te estoy hablando del estudiante común, te estoy hablando del estudiante de la modalidad de adultos, comerciantes, empleadas del hogar, y ver cómo se van superando y mejorando cada vez más. Y tú estás contribuyendo a ello. Eres parte de su vida. También en la formación de pregrado, en el logro de sus títulos profesionales, en el logro de sus grados de maestría, de sus grados de doctorado. Son triunfos que considero mis triunfos. Muchos de ellos me han superado, pero me siento satisfecho porque el maestro es el único que se alegra cuando su alumno lo supera. He contribuido con mi facultad en la creación de carreras y otras alternativas de formación. Así también lo hice con la universidad. Recuerdo la creación de la maestría de investigación científica e innovación en la escuela de posgrado. Me ha gustado crear revistas, institutos, etcétera. Pero todo ello porque soy maestro. Y como maestro, cuéntenos un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo estima que se desarrollará el mercado laboral para los profesionales en educación en los próximos años? Creo que debemos preocuparnos por analizar profundamente el campo de la educación en línea o virtual en su verdadera dimensión. Las modalidades de educación virtual y semipresencial van a ganar terreno en el futuro, mientras que la educación presencial va a quedar casi para un círculo muy selecto, para aquel que puede contar con el tiempo y con el dinero para hacerlo. Si bien es cierto, la educación presencial es muy rica y afectiva, se encuentra limitada en el tiempo y en el espacio físico. La educación virtual no tiene fronteras. Podemos tener un estudiante de Tumbes, de Madre de Dios, de Ica y hasta de Arica, Iquique, como lo hemos tenido en algunas ocasiones. Y bueno, tampoco tiene la limitación del espacio físico, ¿no? Que tienes que venir a una clase rígida, que no puedes faltar. La educación virtual no tiene fronteras, como te decía, y las clases asíncronas le permiten al estudiante aprender a su ritmo y en el tiempo que lo desee, de acuerdo a la planificación que se hace. Es por eso que debemos explorar este campo y resolver los aspectos de planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes. No podemos trabajar con las estrategias de la educación presencial en el campo de la educación virtual. Como siempre, hemos tratado de suplir en algún momento la necesidad de la enseñanza por la situación de pandemia, pero de una manera muy precaria que debemos empezar a revisar.
Con esto no te quiero decir de que va a desaparecer la formación del profesor. Al contrario, el profesor va a cambiar en cuanto a su función, porque no solamente se va a considerar como un contenidista, es decir, como aquel que sabe lo que enseña, sino también en un planificador, sino también en un tutor, sino también en una persona que tiene que aprender cómo trabajar con la cámara, cómo trabajar en estos espacios, creando tutoriales y con la educación en los mundos virtuales, que es fascinante. Pero creo de que es un sueño. Todavía tenemos que aprender mucho más y seguramente que vamos a seguir con una situación híbrida en los próximos años. Desde luego, las nuevas generaciones, ¿no?, de profesionales, específicamente los profesores, en este contexto, en esta pandemia, se han potenciado enormemente, ¿no?, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a las competencias que han adquirido y que seguramente van a seguir adquiriendo. Doctor Raúl, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Tiene algunas palabras finales por esta entrevista? Como siempre, disfruto mucho tu compañía y tratar estos temas, ¿no? Estos temas que nos ocupan en el diario vivir. Y por tu intermedio me voy a dirigir a la comunidad, especialmente a los jóvenes, para decirles: te invito a postular a la carrera de educación que ofrece la FAEDCO de la Universidad Privada de Tacna, para juntos continuar con la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Inscríbete en el mes de junio. El examen ordinario y extraordinario se llevan a cabo en el mes de julio. Te esperamos. Sí, esperamos a todos. Entonces, jóvenes, ya saben, abrazar esta carrera profesional, ser profesor, es muy provechosa, como lo ha mencionado el doctor Raúl Valdivia Dueñas. Un gusto como siempre, doctor.